Muy bien, comenzamos con este programa y miren, comenzamos con Brandon Milmo, él es codirector de la Casa Madero. Toda la historia del vino mexicano creo que tiene como referencia justamente a la Casa Madero, porque al pie de la Sierra Madre Oriental, en la región sur central del estado de Coahuila, se encuentra el fértil Valle de Parras, oasis de un desierto que alberga a la vinícola más antigua del continente americano. Fue fundada por don Lorenzo García el 19 de agosto de 1597, quien obtuvo una merced autorizada por el rey Felipe II de España para producir vino y brandy, dando así formal nacimiento a la hacienda de San Lorenzo, hoy hogar de Casa Madero. Brandon Milmo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Brandon, con mucho gusto de tener la oportunidad de platicar sobre esta historia, porque, caray, pues la Casa Madero está asociada a la historia social y política de nuestro país, una larga presencia. ¿Qué ha significado la Casa Madero a lo largo de todo este tiempo, Brandon? Pues es un legado y pues que es muy importante en la industria vitivinícola mexicana, y para nosotros es un orgullo poder continuar con esta hacienda, con este legado, y seguir trabajando para producir vinos mexicanos de gran calidad. Que ha implicado todo esto un esfuerzo colectivo, porque además pues fue una manera de ir integrando a la nación mexicana. Estamos hablando de 1597, estamos hablando del esfuerzo de religiosos, de empresarios, de habitantes para integrar una comunidad como la que hoy se tiene. Gran orgullo. Ha sido una gran aventura en aquel momento, en el siglo XVI. Primero se encontraron uvas nativas en el Valle de Parras, cuando estaban explorando la zona para buscar oro o plata. Y en vez de oro o plata encontraron uva que crecía en los arroyos, y se corrió rápido la voz, y varios emprendedores del momento pues se vinieron a esta zona muy aislada en su momento, muy lejos de la civilización de la colonia. Y pues eran unos aventureros, unos pioneros en aquel momento, y pues llegaron y plantaron sus viñedos y recibieron estas dotaciones de tierra de parte de la corona española para poder seguirlas trabajando. Entonces sí, es una historia de pioneros, de gente muy aventurera que se lanzó para emprender estos negocios. Brandon, ya existían las uvas en México antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo la llamaban las civilizaciones mesoamericanas y qué tipo de bebida se hacía con esa uva? No hacían bebidas con la uva las civilizaciones prehispánicas, pero la verdad no sé cómo le llamaban, pero sí, obviamente los españoles luego vieron las uvas y decidieron hacerlas vino. De las variedades nativas que hay aquí, tan siquiera en la región de Parras, hay la más común, la cimarrón. Hay otras que igual y son más conocidas como misión, pero la más común aquí le dicen cimarrón, y hay muchas variedades. Todavía crecen en los arroyos la vid nativa. Incluso nosotros la crecemos en nuestros jardines como ornamental, y es la vid nativa aquí de Parras. Ah, qué interesante. ¿Y en qué momento o cuándo se puede hablar de una viticultura ya más o menos establecida aquí en México? Pues desde el siglo XVI, de hecho creció mucho y muy rápido la industria vitivinícola en México. Y hubo una prohibición, como se ha escuchado, ya es muy conocido. Se hizo una prohibición de parte de la corona española, porque el principal producto que exportaba a España en aquel momento era vino, y no creían en la competencia, creían más en la idea de monopolios y no creían en el libre mercado. Entonces prohibieron la producción de vino, pero sí permitieron que se produjera vino para la iglesia. Y pues en realidad, como estaba tan aislado Parras del centro de poder, del centro de México, que no enforzaban mucho esa prohibición, y también por eso se empezó a producir brandy, que fue uno de los principales productos que se producían en México como bebida alcohólica. Mencionan que prosperó la producción
de vino en Coahuila. ¿Fue el estado más importante o más significante? ¿O cuál fue la región que nosotros podríamos hablar en donde la producción de vino tuvo gran presencia en la colonia? Pues en el siglo XVI y XVII creo que definitivamente sí fue Coahuila. Más adelante sí empezaron a producir en Querétaro y en Baja California, creo que hasta el siglo XIX. Pero sí en los siglos XVI y XVII había una producción muy importante en Parras, Coahuila, e incluso hay escritos y hablaban que en ese momento había el equivalente de como 2,000 hectáreas de viñedos plantadas en Parras, Coahuila, que hoy no tenemos ni la mitad plantado de eso en todo el estado. Entonces sí había una producción mucho más importante en el siglo XVII y XVI. Uh-huh. Brandon, me imagino que las técnicas para la producción del vino han cambiado durante tantos años. ¿Cómo han cambiado, cómo han evolucionado? Pues han cambiado muchísimo. Todo, desde el viñedo, obviamente, los sistemas de riego por goteo, que te permite ser mucho más eficientes con el uso del agua. La manera como crece la planta, hoy en día usamos la gran mayoría de nosotros espalderas para guiar el crecimiento de la planta, antes no se usaba eso. Y pues en bodega también ha habido muchísimos cambios, hemos visto esas fotos o videos de la gente pisando uva y pues ya no se usa esa tecnología, digamos, ya es tecnología moderna, pero quizás pues yo creo que los cambios más importantes que ha habido es el uso de control de temperatura, que fue algo que, digamos, que se hizo estándar en la industria vitivinícola en los 70s y 80s, que eso vino a ayudar muchísimo la calidad del vino a nivel mundial. Ya. Oye, dices que lo de los pies ya no lo usan para nada, ni siquiera en algunos festivales o en algún momento... para los festivales y la fiesta de la vendimia sí se usa, y es una sensación muy agradable y muy divertida. Ya. ¿Cuál es el secreto, Brandon, de todo este éxito? Y al mismo tiempo pregunto, ¿qué es el clima, la experiencia? ¿Qué es lo que hace que los vinos de Casa Madero tengan esa calidad? Y, por ejemplo, pienso en otra región donde se han extendido la producción de vinos, como es Ensenada, toda esta parte de Baja California. Pues yo creo que aquí estamos primero bendecidos por este Valle de Parras que lleva siglos produciendo uva para vino y para brandy. Entonces creo que la misma naturaleza nos dijo, este es un buen lugar porque ya había uvas nativas. Entonces sentimos que estamos en un valle afortunado, que es un oasis hermoso, el Valle de Parras. Cuando puedan visitarnos, todavía no estamos abiertos al turismo, pero esperemos unas próximas semanas o unos meses más nos puedan visitar. Pero sí es un valle privilegiado y pues la otra receta es que nos apasiona a nosotros lo que hacemos, nos encanta la viticultura, el trabajo en bodega del vino y pues siempre hemos estado experimentando para aprender más del valle, de nuestro terruño y pues hemos cometido errores, pero afortunadamente hemos logrado éxitos de los cuales nos dan mucho orgullo y vinos que nos dan orgullo probar y vender. ¿Tiene viabilidad la industria del vino en México, en particular Casa Madero, o está muy afectada por la situación actual? E incluso, te pregunto, Brandon, por la disparidad del consumo en México de vinos mexicanos y de vinos extranjeros. Pues yo estoy muy optimista. Obviamente esta situación la vemos como que es algo temporal, la situación de la contingencia por el COVID, y sí ha afectado pues toda la industria porque los restaurantes y hoteles están cerrados, no hay turismo y pues los humanos somos gente social y cuando estamos en grupos nos gusta consumir vinos o cervezas, entonces el consumo de bebidas alcohólicas sí ha bajado en México y es algo que nosotros lo vemos como temporal, pero a largo plazo estamos muy optimistas, creemos que en México se pueden hacer grandes vinos, no nada más en Parras, sino en otras regiones del país. Y vemos que también hay muchos emprendedores y enólogos, viticultores que son igual de apasionados que nosotros y le están echando muchas ganas. Y cada vez los vinos mexicanos están ganando en calidad y en consistencia.
y también el consumidor mexicano pues cada vez está aprendiendo más acerca del vino y consumiendo un poco más el vino. Entonces, así que en resumen estamos muy optimistas del futuro y de la industria vitivinícola en México. ¿Por qué los mexicanos siguen consumiendo caldos o vinos extranjeros? ¿Por el precio o por el aire que da el hecho de decir es un vino francés o español o de otro país? Pues me gustaría pensar que el esfuerzo que hemos hecho nosotros, como muchos colegas nuestros en la industria, que hemos logrado, creo, romper ese paradigma de que el mexicano pensaba que los vinos mexicanos no eran buenos y prefería un vino extranjero. Claro que todavía hay muchos mexicanos que piensan así, pero creemos que la gran mayoría ya logramos convencerlos de que en México se pueden hacer muy buenos vinos y vinos de calidad. Y ese paradigma creo que lo hemos roto a través de mucho trabajo y haciendo vinos de calidad, no nada más nosotros, sino también muchos de nuestros colegas. Pero también hay un tema de que no hay suficiente producción en México, entonces por eso no hay suficiente producción para cubrir toda la demanda de vino en México. Por eso se importan también muchos vinos. Más sin embargo, yo no veo negativo que haya consumo de vinos importados. Yo creo que eso al revés hace que el consumidor mexicano sea más sofisticado y esté aprendiendo más rápido, porque si vas a los países que son muy productores de vino, por ejemplo los franceses o los italianos o los españoles, pues nada más prácticamente consumen vino nacional y no conocen, no han tenido o no tienen la oportunidad de estar probando vinos de todas partes del mundo. Y aquí en México, pues nosotros vamos al mercado y estamos compitiendo contra franceses, españoles, italianos, que están dando sus catas, degustaciones con los consumidores, y eso es algo muy rico para el consumidor mexicano. Yo creo que es muy positivo que haya vinos de todo el mundo, y a nosotros como productores nos hace pues, ser más competitivos y tenemos más competencia. Yo creo que es positivo y a lo largo nos va a hacer una industria más sólida y de mayor calidad. Brandon, me interesó la parte histórica de cómo mencionas cómo la corona española creaba muchos tipos de prohibiciones y provisiones sí. Específicamente para la producción de iglesias, del vino de iglesia, que era permitido, pero otros sí. tipos de vino para la gente, para los gentiles, como se le conocía entonces, pues estaban prohibidos. ¿Nos podrías hablar un poco más de ello? Pues eso yo creo que esa es la principal causa por la cual en México no se consume tanto vino per cápita, digamos, como lo hace Chile o Argentina, porque sí esta prohibición, aunque sí se continuó la producción de vino, pero una cantidad más limitada, y muchos de los productores pues decidieron empezar a hacer brandy, porque eso sí lo podían hacer, destilar el vino para convertirlo en brandy. Pero pues por eso tenemos también una industria con menos capacidad y hay menos consumo. Y pues sí, fue una decisión de la corona española, porque ellos no creían mucho en el libre mercado en ese momento, eran muy ideas de los monopolios. Pero bueno, en los últimos 10, 15 años el consumo en México ha ido creciendo de manera constante, así que creemos que va a seguir creciendo el consumo en México. Oye, Brandon, ¿hay alguna cepa que se dé mejor aquí en México que en el viejo mundo? Pues hay ciertas variedades. Yo creo que cada valle en México tiene condiciones un poco distintas. Nuestro terruño, digamos, es distinto al de Ensenada, al de Valle de Guadalupe, al de Querétaro. El tipo de tierra que tenemos, la altura, son condiciones distintas. Y creo que cada valle va a ir encontrando su vocación conforme vayamos sofisticándonos más y conociendo más las distintas variedades y nuestros terruños. En nuestro valle en particular, creo que una de las variedades que ha sido sorpresivamente ha dado vinos de muy buena calidad es la variedad Shiraz, y creo que se ha dado muy bien en este valle, y creo que es una de las vocaciones del Valle de Parras, pero creo que cada valle en México va a tener que ir encontrando su vocación. Brandon, platícanos un poco si es que en los archivos, en las fotografías, en las pláticas, en la tradición oral, ¿cómo le iba al señor Francisco I. Madero en Parras, Coahuila, y entre los viñedos
¿qué recuerdo, qué datos se tienen de Francisco I. Madero? Pues sí, obviamente es una persona que admiramos mucho y pues yo soy Madero también, yo soy quinta generación de Evaristo Madero, que fue el que adquiere la hacienda San Lorenzo. Francisco I. Madero era primo de mi abuela y pues claro que todas sus historias, no muy lejos de aquí encontraron sus libros espiritistas y cosas súper interesantes, y la verdad que es apasionante la historia, y afortunadamente tenemos en nuestra familia personas que se han dedicado a recrear la historia y encontrar documentos y a contratar historiadores, y se han escrito muchos libros al respecto, y sí lo sentimos que pues, somos una casa que tenemos esa energética de personas innovadoras y pioneras como lo fue Francisco I. Madero. Incluso su abuelo Evaristo Madero fue un personaje súper interesante. Entonces es un legado bien importante para nosotros y estamos muy orgullosos de continuar con este legado que es Casa Madero. ¿Libros espiritistas mencionas, Brandon? ¿Libros de otros autores o testimonios escritos? Lo que él escribía, sus diarios, que cuando él se comunicaba, y después ya se hicieron libros acerca de esto, pero sí encontraron las notas originales de Francisco Madero, no muy lejos de aquí de Parras, en otra hacienda que era propiedad de la familia, y no, hay pues muchas historias muy interesantes, y pues es un lugar mágico aquí en la hacienda San Lorenzo. Qué interesante. Dentro de los personajes, las personalidades, los gestores de la independencia, de la Revolución Mexicana, ¿han habido personajes mexicanos que sean recordados específicamente por haber tomado vino, por ser vitiamantes, por así llamarlos? ¿Y cuáles serían, o cuál personaje mexicano es muy conocido porque le encantaba, viajaba a París, se tomaba vinos de aquí, tenía alguna hacienda, algo relacionado a la historia y los personajes mexicanos? Pues Miguel Hidalgo pasó por esta hacienda, estuvo en Parras, fue parte de sus recorridos, y sabemos que estuvo aquí tomando vino. Y también, pues obviamente, Evaristo Madero, el patriarca de la familia Madero, que fue una persona muy, muy interesante, gobernador de Coahuila y muy, muy innovador, amigo de Thomas Alva Edison y de Graham Bell. Parras fue el primer pueblo con electricidad y con teléfono en Latinoamérica. Y el último que nos llevó a internet, pero bueno, ahí vamos. Y todos ellos obviamente amantes del vino, y Evaristo Madero, por ejemplo, se trajo enólogos y viticultores de Europa para que trabajaran aquí en Casa Madero, y fueron innovando la industria de su manera. En Chile, si no me equivoco, se reencontró una cepa que se consideraba extinguida. Creo que es específicamente la variedad de uva Carmenere. Creo que se daba por extinguida, y sin embargo se encontró que alguien la había llevado a Chile, la había cultivado, y cuando se dieron cuenta era la misma original. ¿Hay alguna historia de este tipo de variedades que se hayan perdido en Europa y se hayan encontrado en México, o al revés, cepas mexicanas que hayan logrado ser transferidas a Europa? Pues las cepas mexicanas del norte de México y también del sur de Estados Unidos fueron las que rescataron la viticultura en Europa después de la plaga que tuvieron con una enfermedad que se llama filoxera, que casi extinguió casi todos los viñedos de Europa. Y la solución fue, porque la filoxera es una enfermedad que viene de América, que no tenía en Europa, y fue a llegar. Las uvas nativas de aquí son resistentes a esa enfermedad. Entonces las vides nativas aquí pues de seguro de Parras, de Texas, de California, de otras partes de México, fueron las que usaron para salvar la viticultura en Europa. Entonces hoy en día en Europa, como en México, una vid lleva dos genéticas. Uno, la genética americana, que muchas veces podríamos decir que es mexicana, y arriba le injertan la variedad del sabor, ya sea la variedad de Asia o de Medio Oriente o de Europa, Tempranillo, Shiraz, Cabernet, arriba de la genética de la planta americana. Americana me refiero al continente americano, pero es básicamente de México y de Estados Unidos.
Bien, pues Brandon, te agradecemos mucho esta oportunidad de tener la información sobre la casa, pues la casa pionera a nivel continental en cuanto a vino, una casa que sigue siendo una empresa familiar a cargo de la quinta generación de la familia Madero. Gracias por esto y cierro preguntándote, este espacio, como bien sabemos, no es un espacio comercial ni tiene ningún interés de una promoción específica, sino conocer los entretelones de estas compañías. Así es que ahora sí que aquí entre nos te pregunto, a los mexicanos, ¿qué les recomiendas de la variedad del catálogo y tomando en cuenta la economía popular, la calidad? ¿Qué vino en particular le recomendarías a la gente que pruebe y que disfrute de Casa Madero? Me vas a decir que como los papás, a todos los hijos se les quiere, pero danos un tip, por favor. Yo creo que depende de la ocasión, depende, por ejemplo, si estás en una playa o cerca de una alberca, yo le recomendaría un vino blanco como un 2B o un Chardonnay o nuestro rosado, que es delicioso. Y ya si estás en una comida, una cena con comida más condimentada, pues pueden probar nuestro Shiraz o nuestro Cabernet Sauvignon orgánico, que también está delicioso. Y que tenemos también el viñedo orgánico el primer viñedo orgánico de México y el más grande. Y tenemos unos vinos elaborados a partir de uvas orgánicas que están deliciosos. Y pues eso es lo que yo les recomendaría, que pues si están en playa o en una alberca o en un lugar caliente en una tarde, pues a lo mejor un vino blanco, un rosado, y ya con una comida les recomendaría que prueben nuestro Shiraz o nuestro Cabernet Sauvignon orgánico. Muy bien. También obviamente tenemos el 3B, que es un vino que le gusta mucho a las personas y es un vino que marida muy bien con muchos alimentos. Sí, delicioso ese. Sí, el 3B es garantía, ahí no hay pierde. Bueno, pues Brandon Milmo, codirector de Casa Madero, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y tu buena disposición para platicar con el programa Hasta que el sueño aguante. Muchas gracias, un gusto saludarlos y buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias. Brandon, hasta luego. Muchas gracias, Maldo.